¿Cómo, como papás, qué reglamento podemos seguir para no sobreproteger? Y obviamente va a ser diferente para cada uno, pero ¿qué base podrías darnos que nos permita dejar de hacerlo? Uy, pues el tema es que es inconsciente, ¿no? Ajá. El tema es Entonces, date cuenta primero. ¿no? Eso es lo Entonces, difícil. para darte cuenta, o sea, si no estás ahí, o sea, está complicado, ¿no? Pero como papás es Ah, dificilísimo sí. entender esto, porque a veces nuestro hijo se saca la mala calificación, nuestro hijo no es convocado al partido y a lo mejor el niño está perfectamente tranquilo con eso. Y Pero el del ego. y el del ego destruido es el papá, es la mamá. Necesitamos de esos pequeños fracasos o de ese pequeño dolor, de esos pequeños rechazos, de esas experiencias que pues tal vez no son agradables y que tal vez como papás, no tal vez, creo que en el 99% de los casos no quieres verlo, ¿no? Yo siempre le digo a los papás, no subestimen a sus hijos. Sí. No tienen la menor idea de lo fuertes que son en realidad todos los niños cuando se les permite enfrentarse a la adversidad. Bienvenidos superpapás a la comunidad más poderosa de educación y crianza para padres de familia. Luchemos juntos por los valores familiares y por formar niños sanos, fuertes y valiosos para la sociedad. Superpapás, los superhéroes que el mundo y nuestros hijos necesitan. Jesús Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan Carlos? Bien, también, gracias. Gracias por la invitación de nuevo. No, Un hombre, placer estar aquí. gracias a ti por venir para la segunda temporada. Fuiste de los primeros invitados en la temporada 1 y pues es un honor tenerte de regreso. Gracias, muchas gracias. Oye, al final del episodio anterior dijiste algo muy importante que por el tiempo no pudimos desarrollar y me gustaría que platicáramos de eso hoy. Claro. Todo lo puedes plasmar con una frase. ¿Nos puedes compartir esa frase? Sí, claro que sí. Es educa a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Ok, ¿y de quién es la frase? La frase es de Confucio. Yo la había escuchado alguna vez en un taller que había tomado como papá, que me iluminó bastante. Ajá. Y pues ahí han habido bastantes ejemplos que me ha tocado vivir con mis hijos, ¿no? Que veo en el día a día, pues digo, mis hijos están chicos, pero los veo pues con adolescentes, ¿no? Ajá. O adultos jóvenes y resuena mucho en esta sociedad en la que estamos ahora, ¿no? Claro, además tú eres profesional de la educación. Me gustaría que te presentes un poquito con la comunidad de Superpapás. Los que no han tenido oportunidad de ver el primer episodio, que sepan quién eres y seguro después de escuchar este van a irse al primero. Claro, claro. Pues bueno, soy Jesús Miguel Hernández, soy licenciado en psicología, estudié en la Universidad Iberoamericana y actualmente soy director de un colegio. Llevo 10 años como director. Soy también profesor de inglés y soy papá de 2 hijos, de 6, mi hija de 6 y mi hijo de 4. Y pues sumado de los hijos que también tengo en la escuela, pues he adquirido experiencia y pues siempre vamos aprendiendo de lo que va saliendo, ¿no? Porque Claro. es un tema que me gusta, que es dinámico, o sea, que no es... He leído bastante sobre pedagogía y también sobre educación, pero pues a la mera hora, ¿no? De aplicar teoría te das cuenta que pues no está tan fácil, ¿no? Porque cada uno es distinto y eso es lo que me gusta de esto, ¿no? Claro, y además muchas teorías se contraponen o se Claro, prueban incorrectas tiempo después, o exacto. muchas veces no aplica para cada determinado niño. O sea, creo que la base tiene que ser muy sólida como formadores, como educadores, pero al final del día cada niño es diferente, cada Sí, hijo sí, es sí. diferente. Cada hijo es diferente. Entonces, Sí, sí, dos sí. libros que se contradicen, a lo mejor uno le queda muy bien a tu hijo mayor y otro al menor, Exacto. o a tus alumnos, ¿no? Entonces, es un tema padrísimo porque yo lo relaciono mucho esta frase con la sobreprotección, ¿no? Por eso cuando me la dijiste, también me caló hondo y dije, es un tema muy importante, la sobreprotección de los padres hacia los hijos, no solamente como padres, sino también los formadores, los entrenadores deportivos. Creo que la sociedad está tendiendo mucho hacia la sobreprotección de los niños. Claro, totalmente de acuerdo. Aunque en ese momento igual y no lo había hilado hacia ese lado, pero está muy relacionado. Cuando te pones a pensar, lo que nosotros queremos es lo mejor, ¿no? Para nuestros Ujú. hijos, ¿no? Para nuestros alumnos, para nuestra sociedad. Y a veces caemos sin darnos cuenta, o sea, porque no es un tema de que digamos lo vamos a hacer a propósito, Es ¿no? O sea, inconsciente. es inconsciente, es con quizás una buena intención de fondo de decir, oye, eh,
como super papá, ahí estoy atrás de mi hijo, ¿no? En la bici, no quiero que se caiga nunca, ¿no? Eh, y parece que queremos dejarlos con las rueditas todo el tiempo, ¿no? Y quizás hasta nos flagelamos de no, si se me cayó esto, ¿no? O la primera vez, digo, no sé si te llegó a pasar, pero a mí con mi hija me pasó cuando era chiquita que se nos cayó la primera vez de la cama y bueno, sentía yo una culpa horrible, ¿no? Obviamente no es algo que fomentes, ¿no? Ajá. Y tú tienes la idea de querer decir, oye, pues que no le pase nada. Pero el rechazo, el fracaso, el dolor son experiencias que tenemos que vivir, Sí, ¿no? son necesarias. Son Yo necesarias, siempre ¿no? digo que el fracaso no es malo, es necesario. Exacto, es necesario. Es más, y es parte de algo que se tiene que cambiar en el sistema educativo en perspectiva, pero ahorita pues, después ahondamos un poco más en ello. Y todo esto parte con esta frase, ¿no? No es de, no dejes que tu hijo se te caiga de la cama, no. Va desde lo más chiquito que es el hambre y el frío, ¿no? Esas pequeñas molestias que cualquier bebé va a tener, Ujú. pues sí estamos para detenerlas, pero no inmediatamente, ¿no? Ok. O sea, no, a veces caemos como en esto, ¿no? Que vemos a la mamá súper preocupada, no, ya tiene hambre, vamos a darle a comerlo luego, ¿no? Ujú. O, Ya estornudó y ya le está metiendo antibióticos. claro, exacto, ¿no? Oye, Eh, parece mentira, pero algo tan biológico, tan de la naturaleza como el sistema inmune, también necesita de eso. También Sí. necesita ser atacado, necesita ser puesto a prueba para Exactamente. poder funcionar mejor. Exacto, justo también necesitamos un poco de los gérmenes para desarrollar el sistema inmune, ¿no? Es chistoso, pero con los alumnos que llegamos a tener en la escuela, lo primero que les decimos cuando son de las edades tempranas es, se va a enfermar. O sea, Sí, sí. dejan muy claro Te aviso. que no es porque aquí no haya una sanitización o no se lleve un protocolo de limpieza, ¿no? Sino porque los que ya están, ya desarrollaron parte de ese sistema, ¿no? En la convivencia y es parte de convivir con otras personas, no podemos estar totalmente aislados, ¿no? Claro. Entonces, el, así como en el sistema inmune, pues también en el desarrollo psicosocial, ¿no? O emocionalmente hablando, pues necesitamos de esos pequeños fracasos o de ese pequeño dolor, de esos pequeños rechazos, de esas experiencias que pues tal vez no son agradables y que tal vez como papás, no tal vez, creo que en el 99% de los casos no quieres verlo, ¿no? O sea, es Te algo duele que más que a ellos. y te causa inconformidad, ¿no? Pero tenemos que vivir con ello y permitirles a ellos vivir con ello y que lo vean, ¿no? Entonces, a veces ellos ni siquiera se dan cuenta de nuestros fracasos, ¿no? Pero también es bueno contarles eso, ¿no? Ujú. Si vemos una película o si les contamos una historia, hacer hincapié en esos pequeños fracasos que hubo o en esas dificultades, ¿no? Que se dieron para que el personaje o sea, se diera, ¿no? Claro, que son importantísimos y que a veces pasan desapercibidos. ¿no? Exacto. Que quizás son lo más importante de la película. Exactamente, ¿no? Estamos en una sociedad que está enfocada al resultado, ¿no? No tanto al proceso, ¿no? En una sociedad que le decimos de mazapán, ¿no? Como a las últimas generaciones. Y mucho tiene que ver porque ¿Por qué de mazapán, perdón? de la fragilidad, ¿no? Ah, ok. Ok. Y fragilidad en qué sentido, en de eh, esto me pone muy inconforme, ¿no? Fallé un penal, saqué una mala calificación. Exactamente, ¿no? Y justo esos puntos son, al revés, deben ser el trampolín, ¿no? Que te impulsa hacia más, ¿no? Vemos a todos los atletas, ¿no? Y todos quieren copiar y decir, yo quiero ser como él. Pero no vemos todos los que no llegaron a ese punto y que también existe una parte de desarrollo igual y hay una brecha de talento donde tú ya no entras. Ujú. Pero justo la diferencia está en poder sobrellevar estos pequeños problemitas, ¿no? Que se van dando y que desde chiquitos los tenemos que trabajar, ¿no? Con un bebé, pues no darle inmediatamente la leche, ¿no? A ver, si vas manejando en carretera no es como que te pares en seco y digas, oye, no, pues me voy a parar aquí y pues ahorita que termine de comer ya seguimos avanzando, ¿no? Pues igual Es que de cierta manera hasta eso hemos llegado como sociedad, ¿no? Que incluso a veces hacemos cosas que no tienen mucho sentido sí. con tal de evitarle unos minutos de inconformidad a nuestros hijos. Sí, y parte también hacia nosotros decir es que el que realmente está inconforme o el que se pone más alterado que ese es uno, Sí, sí. de decir es que, no, ya Soy yo el que no resiste la adversidad. Exacto, ¿no? Entonces, pues va desde ese tema, ¿no? Por ejemplo, hace poquito viajamos, ahorita en las vacaciones estuvimos
en Campeche, ¿no? Y por ejemplo, no nos esperábamos que estuviera súper nublado y con unos vientos súper fríos, ¿no? Pero pues bueno, no, o sea, no pasa nada, o sea, al final no va a cambiar nada, digo, pues sí, te va a dar un poquito de frío, pero pues te Sí, aguantas, ¿no? nada extremo, ¿no? O está el ejemplo de las albercas que luego no están calientitas, pero pues, tú la tienes que calentar con tu movimiento, ¿no? O sea, Ajá. tú tienes que resolver. Y ese es el tema que pasa con desde un bebé hasta los niños que van creciendo y lo vamos viendo, ¿no? Eh, desde digo, la mamila instantánea o la tarea hecha por el papá, ¿no? Ese también es clave. O, o vámonos un poco más lejos, papás que siguen preguntando cuál es la tarea con alumnos de primaria, de secundaria, ¿no? Cuando, ¿dónde está De la universidad. responsabilidad? No, ¿dónde está ya, dónde recae la responsabilidad, ¿no? Ok. Porque entonces el momento en el que salgo y me enfrento a un problema, en lugar de yo tener esas herramientas para resolver, al primero que busco es dónde está mi mamá, ¿no? O dónde Claro. está mi papá, o dónde está esta persona que me va a ayudar. Y, y a ver, eso sí es un punto válido porque esa función siempre vamos a tener como papás de acompañar, pero ojo, es de acompañar, no de resolver siempre, ¿no? Claro. Entonces decir, oye, a ver, ¿cuál es el problema? Porque a veces ni el problema, ni siquiera saben qué problema es cuando platicas con adolescentes, ¿no? O sea, como que no tienen claro. Y a veces ni siquiera es un problema. Y a veces tal vez ni siquiera es un problema, ¿no? Entre sus ojos puede que lo sea, pero, o sea, ¿cómo se están ayudando ellos? ¿O cómo los estás acompañando tú? Ya sea, digo, tu bebé, tu hijo de 2 años, ¿no? ¿Le vas a dejar las rueditas todo el tiempo en la bici? Pues por supuesto que no. O sea, es parte de, y si no, pues no va a desarrollar ese potencial. Y aunque parezca absurdo porque son con buenas intenciones el tema de sobreprotección y que es inconsciente, es como la falta o de las faltas más graves porque no le estás permitiendo que se desarrolle en su plenitud, ¿no? Claro, porque en la vida llega un punto en que ya no puedes usar rueditas. Exactamente. O sea, por más que quieras, aunque solo estés acostumbrado a usar rueditas, los demás ya no usan. Exacto, ¿no? O puede ser que todo el tiempo lo viste color rosa, y pues igual siguen tus papás todo, pero pues hay momentos, en la pareja, ¿no? En la familia pues siempre va a existir, o situaciones ajenas como la pandemia, ¿no? O sea, que pues vienen y te cambian por completo y que pues, ¿cómo estás parado tú? Si no puedes abrir unas papas, y te tiras al berrinche, ¿no? El momento en el que cambie todo por completo, bueno, no quiero saber el problema en el que te vas a sentir, ¿no? O sea, o la ayuda que no vas a poder nunca encontrar, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, partimos de eso. El ejemplo más claro es, como a seguir, es permíteles desarrollarse, permíteles equivocarse, porque también ahí está un punto importante que ahí quiero ondear un poco como en el tema de la escuela. Por lo menos en mi experiencia, digo, afortunadamente fui un buen alumno, pero lo veo en la mayoría, lo vi en la mayoría de mis compañeros, ¿no? Y lo veo yo también hoy en día. Oye, en y la algunos mayoría casos. de tus primos, ¿no? Éramos malos estudiantes casi todos. Pero el tema es que en la escuela como que nos enseñan que una mala nota, o sea, ahí se acabó, ya sabes, como de, eso es lo que yo represento. Y tenemos que cambiar ese paradigma. Digo, pues yo estoy en kinder y quizás ahí nadie se da cuenta todavía de eso. Y eso debería seguir, porque tú lo ves ya en primaria, ¿no? O en otras sociedades donde me fue la mala nota y me deprimo, ¿no? O hay ideaciones suicidas, ¿no? Siento que la calificación dice todo de mí. Exacto. Y muchas veces no relacionamos nuestro potencial o quiénes somos con las calificaciones. Exacto. Y entonces, como decía hace poco, que estamos orientados a resultados más que a procesos, ¿no? La calificación no debería de ser la representación, ¿no? Y nos equivocamos, como sociedad lo digo, en que o sea, la escuela sin querer te enseña a que equivocarte está mal o el fracaso es malo, cuando el fracaso es el punto de partida, pues de todo, ¿no? Velo en cualquier científico y así todos te dirán,
pasé de 1000 errores para llegar al resultado. Sí, incluso como decía hace ratito, los deportistas. Siempre vemos a Michael Jordan ya consolidado. Exactamente. Vemos a Messi ya consolidado y creemos que siempre fue así de fácil la vida para ellos, ¿no? Pero hay una anécdota muy padre creo que es la mamá de Michael Jordan, que le dicen, ¿cómo le hiciste para crear un niño tan talentoso? Y decía, pues es que mi hijo no siempre fue talentoso. Nada más que la diferencia es que yo siempre lo motivé a trabajar. Y cuando lo sacaron del equipo de secundaria, no le llamé al entrenador para reclamarle por qué lo había sacado. Le dije a Michael, ponte a entrenar. Entrenó todo el verano, logró entrar al equipo y el resto es historia, ¿no? Pero vemos cómo la gente se construye a sí misma. Cuando tiene la mentalidad correcta, se construye a sí misma a través del fracaso. Cuando tienes la mentalidad incorrecta, te destruyes a ti mismo a través del fracaso. Exacto. Porque como tú dices, la sociedad nos ha enseñado eso. Sí, y bueno, hoy en día hay más herramientas que fomentan todo esto, ¿no? Por decir, tenemos redes sociales donde es el highlight de cada persona. Tú no puedes competir contra el highlight de nadie, ¿no? Exacto, estás viendo su mejor momento. Estás viendo su mejor momento, ¿no? Entonces, digo, como te decía, un ejemplo muy fácil es siempre que ves una película, siempre que haz hincapié en estos pequeños detalles, haz preguntas, ¿no? Como de cómo crees que puede ayudar esto para que pues poco a poco vayamos metiendo el gusanito, ¿no? Y el día de mañana cuando sí tenga algo, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo crees que lo puedes cambiar? ¿No? Y que empiece a hacer esta como metacognición, ¿no? De empezar a cuestionarte más que a quejarte, ¿no? O nada más ver, no, me pasó esto, soy una víctima, ¿no? Etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, como te digo, en la escuela, pues desafortunadamente se crea esta idea, ¿no? De solamente haz las cosas bien y recibe una buena nota, ¿no? Cuando, pues, está bien equivocarte. Y además, nadie va a ser bueno en todo, ¿no? En tema de, por ejemplo, de las academias y todo esto que, pues, tratamos de meter a nuestros hijos desde temprana edad y así, pues la teoría te dice, sí, pero permítele que conozca de todo, porque tú no conoces realmente en dónde va a estar la semillita de lo que sí le gusta, ¿no? De lo que, en lo que tal vez él se quiere equivocar más y tener más experiencia o ser más curioso, ¿no? Pero, o al revés, lo creas a que según tú desde chiquito vas a ser el boxeador número 1 y tal vez, pues, digo, no existe ese talento y se crea la mentalidad de, es que yo soy boxeador. Llega el punto donde pues, ya no es boxeador porque hay mejores, por la razón que sea, ¿no? Y a veces no, pues no es de que no haya sido bueno, no lo impulsamos y entonces ya no sirvo para nada, ¿no? O sea, como me creo esto, ¿no? Entonces, son esos temas en los que se relaciona este tema de sobreprotección o de no darles estas frustraciones que van desde chiquitos y que pues de ahí creo que nacen otras cosas de las que no nos damos cuenta. Claro, porque todo esto está muy relacionado al carácter, ¿no? Y ahorita quiero pasar al tema del carácter, pero quería comentarte algo. Para nosotros como formadores es muy fácil, pero como papás es dificilísimo entender esto, porque a veces nuestro hijo se saca la mala calificación, nuestro hijo no es convocado al partido y a lo mejor el niño está perfectamente tranquilo con eso. Y el del ego. Y el del ego destruido es el papá, es la mamá y somos los que muchas veces queremos ir a cambiar una calificación, a hablarle al entrenador. Entonces, como tú decías, ahorita la educación, yo creo que ahorita como papás está al alcance de la mano, ¿no? Es muy importante que como papás, para mí este es uno de los temas centrales de la paternidad y la crianza, porque como te dije, está muy relacionado al carácter, ¿no? A mí me gusta mucho la filosofía antigua y los estoicos hablaban de que a veces la fortuna, la suerte inagotable, nos hace mucho daño porque nos impide construir nuestro carácter, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a construir nuestro carácter si no nos enfrentamos a la adversidad? Por supuesto. ¿Cómo construyes tú esta idea? Bueno, como está en la teoría, ¿no? En la filosofía estoica, ¿no? Tienes que enfrentarte a problemas para poder demostrar de que eres capaz, ¿no? Había una frase que alguna vez escuché de papá, es que tú nunca tienes miedo. No, sí tengo miedo,
pero solo hasta que tengo miedo puedo darme cuenta de qué soy capaz de hacer, ¿no? Y en esos escenarios, porque no puedes huir bueno, sí puedes huir de los problemas tal vez, pero no vas a conseguir nada, ¿no? O sea, no vas a formar nada. Y en esos momentos son en los que te das cuenta de hasta dónde puedes llegar con los niños. ¿Y hasta dónde pueden llegar ellos? ¿Hasta dónde pueden llegar ellos? Porque eso es a mí lo que me impresiona. Yo siempre le digo a los papás, no subestimen a sus hijos. Sí. No tienen la menor idea de lo fuertes que son en realidad todos los niños cuando se les permite enfrentarse a la adversidad. Si nosotros todo el tiempo estamos amarrando las agujetas, recogiendo los platos, haciendo todo por ellos, pidiéndole a la Miss que les suba la calificación, no les permitimos desarrollarse, de sacar todo ese potencial. Y le cambias el chip a decir, enfócate en el resultado, ¿no? Porque si cambias la calificación, realmente... no cambiaste el proceso. No cambiaste el proceso, ¿no? O sea, no enseñas nada, ¿no? Si tú haces la tarea por él, pues que, ¿no? Es muy absurdo, pero nos pasa hasta es que yo le coloré el contorno para que de él no se salga de ahí, ¿no? Esto se lo remarcase muy fuerte y es como... Yo me comí sus verduras, sí, porque no le gusta. Bueno, ¿y para qué? ¿O para quién? ¿O realmente pues, por dónde te estás moviendo, ¿no? Cambias la perspectiva que tienes que tener es amar aprender, ¿no? Amar esos detalles, digo, cualquier libro de atletas te van a decir, hacía las cosas aburridas, ¿no? Porque esas son las que las que te permiten llegar a tener mejor coordinación motriz, lo que tú quieras, ¿no? Con los niños, en esta parte como de su curiosidad y todo, basta en el tema de juego, ¿no? A mí mi hijo, por ejemplo, casi siempre es como de, ay, pero tú ayúdame, se me cae la patita. Pues muévele la patita, no pasa nada. Hay veces que hasta de broma le digo a mi esposa, no quiero ni subir a verlos jugar ahorita porque si subo, empiezan a pedir que ya me aburrí, ¿no? Y cuando los dejas, ¿no? O sea, pasan esos 3 minutos de ya me aburrí y ves cómo empiezan a resolver, ¿no? O sea, como de, bueno, empiezo a juntar esto, ¿no? Y empezamos como a conectar los puntos. Digo, ahí estamos hablando de juego, pero así funciona también, pues, como la mente, ¿no? O sea, cuando tú piensas como en un proyecto, muchas veces te dicen, sal a caminar, ¿no? Y solitas como que vienen las ideas, ¿no? O nuestras mejores ideas son cuando nos estamos bañando, ¿no? Cuando estamos como en ese aislamiento. Y todo puede ser un juego en la vida. Yo, o sea, por ejemplo, mi trabajo... lo relaciono mucho como un juego, o sea, es mi manera de aprender, o sea, no le doy, a veces le quito esa seriedad que nos puede abrumar y todo lo veo como un juego, ¿no? Es mucho más fácil aprender de esos errores, ir creciendo si lo ves como un juego, ¿no? No con la informalidad de un juego, sino con el proceso de un juego. Sí, totalmente. Hay un libro que leí hace poco que se llama The Learning Game, digo, para quien lo quiera leer está muy, muy bueno. Aquí está. Lo super recomiendo. Y justo ahí te explican, ¿no? O sea, como algo que hacen perfecto los videojuegos es, te permiten equivocarte, ¿no? Sin que sea un error catastrófico, ¿no? Sí. En la escuela, en teoría, también no es un error catastrófico hasta que ya sea una mala docente o una mala perspectiva como papá, donde te digan, ¿qué son estas notas, no? ¿Qué son estos resultados? No, y te puede costar un año. O sea, en la escuela te reprueban. Sí, bueno, también, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente yo como siempre lo vi a partir de la universidad, porque pues antes creo que no tenía como claridad en esas cosas, obviamente sí quiero tener una buena nota, pero lo único que me importa es saber que aprendí, ¿no? Me tocaban compañeros o compañeras que me decían, no hay que tomar esa clase con tal persona porque es muy estricto, es muy pesado, y yo... Bueno, pues a que vienes, pagas por aprender. Son los mejores maestros. El otro día una mamá me dijo algo que me dejó muy marcado. Me dijo, todos queremos pagar la educación, pero pocos queremos recibirla, ¿no? Entonces, es el ejemplo perfecto. En las universidades vemos que puedes tomar el camino del mayor aprendizaje, el más difícil, el de mayor esfuerzo, o el camino fácil. Sí, o el del profesor Barco, no sé qué, y... pues ¿qué sacas de provecho de ahí? Absolutamente nada, ¿no? Nada. Entonces... Y el problema es que al final, el que tomó el camino difícil y el fácil, salen con el mismo título, ¿eh? Sí, totalmente. Y hoy en día, digo,
para sumarle a todo este tema de lo que va cambiando y en 15 años que nuestros hijos estén para esos procesos de universidad, pues quién sabe cómo sea, ¿no? Pero lo que sí es real es que hace 50 años tú estudiabas y tenías la capacidad de decir, oye, pues yo ya tengo la información y con esto pues me gano un lugar. Hoy en día hay una fila completa de personas que tienen la misma información que, o sea, el mismo papelito que tú, ¿no? Y lo que determina la diferencia. Tienen el mismo resultado. Tienen el mismo resultado que tú, ¿no? Y la única diferencia para cualquier empleador es cómo estás en tu inteligencia emocional, ¿no? Que también sabes trabajar en equipo. Sí, lo que cambia es el proceso. El proceso que tuvo cada uno de esos dos. Eres una persona que hay unos términos que me gustan mucho que es de mindset, que es growth y fixed mindset, ¿no? Y tú eres una persona con una mentalidad fija, ¿no? O sea, de me equivoco y ya valí, ¿no? O eres una persona de me equivoco y quiero crecer, ¿no? Porque entonces quiero seguir aprendiendo. O ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Exacto. O yo soy aquí el más listo y a ver cómo le hacen, ¿no? Porque sí puedes decir soy el más listo y pues ni modo, pues es el más listo y lo necesitamos, ¿no? O tú solito te pones en esa posición, ahorita ya no. Entonces la diferencia está en eso y pues parte de eso es saber tolerar la frustración, ¿no? Si no sabes tolerar la frustración, ¿no? Seguramente después pues también te termina pegando hasta en el autoestima, ¿no? Cuando te equivocas, ¿no? O cuando tienes mal enfocada esta idea de es que yo soy inteligente, ¿no? Porque si me la vendieron todo el tiempo, igual y si eras buen alumno, te topas porque siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? O va a haber una situación que te rebase, ¿no? No conozco a alguien que me diga, no, pues yo me la llevé todo por el arco iris, por el caminito bonito y nunca me tocó nada, ¿no? Y bueno, igual y sí, y pues felicidades, ¿no? Y no felicidades porque no aprendiste nada, ¿no? Pero la diferencia está muy marcada, ¿no? Entre esas dos personas que pueden tener el mismo papelito cuando tú los ves en un escenario de adversidad, ¿no? Sí, en una crisis. Exacto. O como líderes. Exacto. Ahí se ve muchísimo. Pero totalmente, ¿no? Oye, dime algo. Como papás, yo siento que a veces la sobreprotección va incluso en contra de nuestra naturaleza. A veces decimos, sobreprotejo por instinto, pero la realidad es que la naturaleza nos marca otro camino sobre lo que debería ser el instinto. El otro día veía un video muy bonito que están unos osos polares y está la mamá osa y se cae su osito al agua, ¿no? Y el osito se está de verdad ahogando, o sea, está tratando de... Bueno, no ahogando, siempre tiene la cabeza fuera del agua. Sí. Y está tratando de salirse del hielo. La mamá osa se avienta inmediatamente y pues tú pensarías que lo va a cargar, lo va a empujar. Y no, se queda junto a él en el agua, o sea, se avienta al agua, se queda junto a él y nada más lo está como que acompañando y lo deja que termine subiendo. Y sí se tarda un ratito, pero lo logra. Y de esa manera, pues el osito, la siguiente vez que caiga al agua y no esté la mamá, va a poder salir. Pero ¿qué pasaría si lo rescata y la siguiente vez que se cae no está mamá? Claro. Eso le está pasando a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Claro, el objetivo va a ser siempre, tanto con un niño como en una sociedad, hablando de posiciones de liderazgo, es que tú no seas necesario para la ecuación, ¿no? Entonces quieres personas funcionales, ¿no? Quieres que ellos puedan lograr hacer todo sin que tú estés, digo, obviamente no le puedes pedir eso al niño de 2 años o al de 3, Sí, por pero supuesto. sí a sus posibilidades, Sí, ¿no? al niño de 3 años sí le puedes pedir que él se estire y alcance su juguete, Por supuesto. ¿no? O Que él agarre su mamila, o sea, pequeñas pruebas, siempre con esta sabiduría de padres, pero hay que ponerlos a prueba desde el día 1. Claro, y por ejemplo, no sé si has visto, así como ese video del osito, de los niños que los enseñan a nadar desde bebés, ¿no? Sí, buenísimo. Y parece, digo, o sea, el 90% de las reacciones es, está traumático, ¿por qué no se aventó el papá por él, no? Y es porque existe, ¿no? Esta habilidad, digo, en nuestro caso, pues, digo, no puedes hacerlo con algo que no eres capaz, como volar, ¿no? Pero en este caso, que sí se puede, los niños solitos empiezan a aprender a girar, ¿no? Y siempre hay un adulto, ¿no? Es aviéntalo al río y a ver qué pasa, ¿no? No es como los espartanos, ¿no? Que creo que los dejaban una noche y se sobrevivían, ya decían, este sí está listo, ¿no? Esos creo que sí eran un poco más drásticos. Extremistas, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, ahí está el ejemplo, tú
acompañas, ¿no? Tú eres un facilitador, ¿no? Tú eres ese mediador. guía. Un guía, exacto. Y lo mismo en las escuelas, ¿no? O sea, tú no eres el que yo tengo el conocimiento, ahí está, porque el conocimiento está aquí, ¿no? O sea, tú, El Google, conocimiento ya no necesitas un profesor, una miss para el conocimiento. Ellos te dan otro tipo de educación, ¿no? exacto. Porque debemos de dejar de creer que simplemente somos los formadores, somos informadores de conocimiento. No, No, es cómo aprender, qué cosas aprender, que te gusta qué te aprender, gusta ¿no? aprender, o sea, es mucho más profundo el trabajo. Totalmente, ¿no? Entonces, en esos pequeños escenarios, digo, que pueden parecer tan de miedo como el del osito o el de los niños que los avientan hacia el agua, ¿no? Pues te das cuenta, ¿no? O a veces hasta dónde lo estabas tú, pues como metiendo el pie sin querer, ¿no? A mí me pasó, mi hijo, por ejemplo, con el ejemplo de nadar, él tenía un pavor hacia soltarse, ni flotis, ¿no? O sea, casi Ujú. casi podía meterse conmigo como beluga 4 metros, así 10 segundos, ¿no? Lo que tal vez ningún otro niño quisiera hacer, Ajá. que tú dices, oye, pero entonces le da miedo, no. Y hasta que no pasaron estos momentos de, a ver, me voy a alejar tal vez 3 metros, ¿no? Este, y pues es paulatino, ¿no? Pero obviamente la primera reacción que te llega es, no, ya abrázalo, no, ya tómalo, ¿no? Ujú. Y entonces no permites que despeguen, ¿no? En este sentido. Y siempre es como, pues, saber a largo plazo, porque cuando lo vemos así en el momento, pues sí, te vas a quererle quitar, vas a quererle dar la mamila de inmediato, vas a darle el juguete, ¿no? Luego ni hablan, ¿no? O sea, ya les impides esta parte de comunicación. Quiero profundizar en eso porque creo que es algo importantísimo que hacemos muchísimo y que les hace mucho daño. Y es muy difícil darte cuenta. Es más, yo ni siquiera había pensado en eso hasta ahorita que lo dices. A veces no los dejamos ni hablar. Contestamos todo por ellos, Sí, ¿no? O sea, le están preguntando algo al niño y ya está contestando el papá, ¿no? sí. O sea, es increíble, no los dejamos ni siquiera comunicarse. Sí, sí, sí. Hay una. Hay un video que tiene Julia Borbolla, es una psicóloga que a mí me encanta, en el que dice, todos los niños nacen con un libro, ¿no? Y dices, "Ah, ¿cómo? ¿No?" Y dice, un libro que ya está prescrito por los papás, ¿no? No, que va a ser el tercer Jesús Miguel, ¿no? Va a ser Va a ser ingeniero, va a ingeniero, o ser también va a ser presidente. educador, se va a casar, va a caminar. Y oye, pues, espérate, ¿no? Y, y en ese no dejarlos hablar, también está el que ya le prescribí, ¿no? Y te pierdes de decir, oye, pon el libro en blanco, que camine a la edad que tengan que caminar, obviamente ayudándolo, ¿no? Pero deja que se abra o sea, que germine esa planta como hacia donde tenga que ir y tú solo vela nutriendo, ¿no? Con lo que esté a tu alcance. Pero si no, pues solo, ¿de qué sirve si tú lo guías hacia donde tú quieres y luego ni les gusta, ¿no? O sea, lo ves con todos los Mira, que... es muy difícil, yo creo que sacamos la estadística, casi no pasa, pero es muy difícil que nuestros hijos cumplan nuestros sueños. No, y es el peor error, ¿no? Ahí. Y si lo logran, qué triste, porque habrán cumplido el sueño de papá y de mamá, no el propio. Claro, ¿no? Y a veces, por ejemplo, voy a leer esta frase que me fascinó que leí ayer. Hay un quarterback de los Packers que se llama Aaron Rodgers, no sé si lo Sí, sí, ubicas. perfecto. Bueno, ya no está en los Packers, ahorita estaba en los Jets, se lastimó y todo. Él ganó el Super Bowl 2011, algo así. Y, y en una entrevista que tuvo 6 años después, él dice, cuando venía en el camión con el trofeo y todo de regreso, pues me di cuenta que, bueno, a ver, sí, sí, claro que me dio gusto haber ganado y haber sido el mejor jugador del partido, todo, pero pues que ahí no estaba Ujú. que había más vida que esto, ¿no? Y la frase que leí sobre ese escrito ponía, habían pasado 6 años desde que ganó el Super Bowl y él conoció a un amigo que era pastor, del cual se hizo como muy cercano, y le dijo después de que gané, he estado hasta abajo y hasta arriba, y la paz existe en un punto intermedio, no está en ninguno, o sea, ni más para allá ni más para acá, sino Ujú. pues ves esos dos escenarios y, ¿no? Me encanta, yo digo, siguiendo por la línea deportiva que nos encanta, a mí me pasó en carne propia cuando abrí mi academia de fútbol.
nos costó mucho ese primer campeonato. Siempre digo que el más difícil es el primero. Ya los demás llegan solitos, pero ese primer campeonato nos costó tiempo, nos costó esfuerzo, nos costó perder algunas finales. Y siempre que perdíamos esas primeras finales, que sentíamos pues de cero, de empezar una academia de cero, llegar a una final, llegar a una semifinal y perderla, era devastador, ¿no? O sea, cuando pitaba el árbitro y perdíamos y veía a los niños llorando, en ese momento me sentía devastado, así, de verdad que devastado. Y ya después llegaba, me iba en el coche camino a mi casa, llegaba, estaba con mi familia y a los 10 minutos de estar en mi casa se me pasaba. Y ya no me volví a acordar de eso, pero yo creo que hasta la siguiente temporada. Y cuando ganamos, por fin, cuando empezamos a ganar campeonatos, pues ganábamos, pitaba el árbitro y cargar el trofeo. De verdad que te da una alegría inmensa. Y pues me regresaba a mi casa, pasaban 10 minutos y ya se me había olvidado, ¿no? Y no me acordaba hasta la siguiente temporada. Realmente es muy poco ese tiempo en el que el fracaso te destruye y el éxito te da esa euforia, ¿no? Como tú dices, está el punto medio. El fracaso y el éxito son las dos caras de una misma moneda. Ahí no está nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra tranquilidad. No, solamente son pequeños momentos y nos ayudan a tener esta visión completa del mundo. Claro. Porque no vas a fracasar siempre y tampoco vas a triunfar siempre. Claro, o sea, sí, por supuesto. Siempre que ganes, prepárate porque la derrota está del otro lado. Sí. Y cuando pierdas, no te preocupes, la siguiente victoria está a la vuelta. Claro, y en este escenario, digo, así como hablamos de la poca hambre y el poco frío, ¿no? Que queremos fomentar, ahí está también el detallito del poco, ¿no? Porque como tampoco quieres dejar que alguien gane, porque el fracaso va a ser de verdad una patada horrible. Sí. También no quieres permitir, ¿no? Que estemos en fracaso, ¿no? Que pasa a veces con el típico de, oye, a mí me gustaba el fútbol y metí a mi hijo al fútbol y a él no le gusta y pues ahí lo tienes duro y dale. Y lo único que estás, ¿no? Y él está viviendo, pues, fracaso tras fracaso, ¿no? En el punto en el que pega en el autoestima, ¿no? Y es como, yo no sirvo, ¿no? O sea, y sabes, en ese es muy importante porque le pasa mucho a los papás. A mí me escriben mucho por eso. Tenemos que darnos cuenta que cuando, en ese caso específico, el responsable es muy claro. No es el papá, no es el niño, es el formador. Cuando un niño no le gusta el deporte, cuando un niño fracasa todo el tiempo en el deporte, o sea, yo te hablo de que perdíamos la final. Estar en la final ya es una buena temporada. Pero sí hay equipos que de repente pierden todo. Hay niños que no les gusta el fútbol, no les gusta la natación. Siempre es un tema del formador. El formador tiene que ser profesional y que la temporada del equipo sean fracasos y también sean éxitos, ¿no? Deben de conocer los niños ambas caras de la moneda porque sí es muy peligroso cuando un niño es sometido siempre al éxito y siempre al fracaso. Les hace muchísimo daño. Y siempre le recomiendo a los papás, vayan a lugares que sean profesionales, ¿no? En el ballet, en el box, en el béisbol, en el arte. O sea, generalmente es en esas actividades extraescolares o incluso en la misma escuela. Si la MI siempre está regañando al niño, si siempre está diciéndole, ya te equivocaste en esto, ya te equivocaste en lo otro. O al contrario, siempre les están permitiendo portarse mal, siempre cualquier cosa lo felicita. O sea, que entiendan la importancia de esos extremos y como tú dices, sí cuidar mucho, no caer en ellos. Un poquito de todo, no mucho. Por supuesto, sí. Oye, dime algo, ¿cuáles serían las reglas de la sobreprotección? ¿Cómo, como papás, qué reglamento podemos seguir para no sobreproteger? Y obviamente va a ser diferente para cada uno, pero ¿qué base podrías darnos que nos permita dejar de hacerlo? Uy, pues el tema es que es inconsciente, ¿no? Entonces, el tema es date cuenta primero. No, entonces para darte cuenta, o sea, si no estás ahí, está complicado, ¿no? Creo que ya sea con tu pareja, ¿no? O con tu escuela, ¿no? Siempre ver como de, oye, ¿en qué podemos, cómo podemos ayudar, ¿no? Y a veces, si la escuela tiene
la seriedad, ¿no? De decirte, oye, estás cayendo en esto o estamos notando esto, porque también desde nuestra perspectiva a veces pues tampoco lo quieres comentar, ¿no? O sea, como Sí, decir, sí. pero es necesario, ¿no? O sea, Es un trago amargo. es un trago amargo, pero que necesitas, ¿no? O a veces tu pareja, como, o no te la compras porque te la dice ella, ¿no? Pero siempre tratar de, uno es reconocer que pues ningún papá es perfecto, ¿no? O sea, y que vas a caer siempre en estos errores, pero cuando tienes la posibilidad de hacer como ejercicio de conciencia o que alguien más esté ahí en ese acompañamiento y te digo, invita a la escuela porque ellos pueden ver cosas que tú no ves, ¿no? Porque igual y pues en la escuela es otro escenario Es completo, otra cosa. ¿no? Así como en la escuela tampoco nosotros vemos algunas situaciones, Hay cosas que no son nuestra responsabilidad como formadores, ¿no? O que exacto. escapan de nuestro control. O simplemente no las llegamos a observar, ¿no? Si igual aquí el niño todo bien, hace esto, el otro, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Muchos papás dicen, es que en casa se porta muy bien o en casa se porta muy mal y en la escuela es diferente, ¿no? El otro día nos decía la Miss de mi hija menor, que incluso fue Miss de las dos y la queremos mucho, y nos dice, híjole, Isa es súper, súper tranquila, súper linda, súper cariñosa. Y mi esposa y yo nos volteamos a ver de Isabel Gutiérrez, ¿no? ¿No será otra Isabel? Sí, Porque en casa no es así. sí, sí, sí. Mira, digo, es un ejemplo, ¿no? Porque sí es real, ¿no? Que llegan nos toman la medida, ¿no? Eso siempre va a pasar. Sí. Pero lo primero, digo, ahorita haciendo como viene el ejercicio de conciencia, te diré, lo primero es haz una lista de todas las cosas que haces tú por tu hijo, ¿no? Igual y yo meto la lavadora, bueno, ok, o sea, eso no le voy a pedir a mi hijo de 2 años que lo haga, tal vez sí le puedo decir, pon tu ropa en la ropa sucia, ¿no? O yo le hago el desayuno, bueno, tal vez yo no le puedo pedir que se ponga a cortar con el cuchillo, ¿no? O si puedo conseguir una herramienta para un cuchillo blandito para partir un plátano, tal vez eso sí, ¿no? O yo siempre le digo, o yo hasta le doy de comer. Ah, bueno, pues esa, mira, entonces empiezas a tachar como... Sí. O sea, porque si hay muchas, o sea, va a haber o igual y te das cuenta, ¿no? No, creo que sí voy como en lo correcto. O te pones a sondear, puedes sondear con otros padres de familia, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención en nuestra escuela, tenemos una comunidad internacional, ¿no? Entonces, pues ves diferentes culturas, ¿no? Cómo trabajan, ¿no? Y alguna vez nos contó una mamá, ella era mexicana, que fue con una familia oriental, eh, y fueron a nadar. Y ella, no, pues a ver, te pongo, te quito, ¿no? Te ayudo. Y la otra mamá así como de, no, pues yo le dejo que ella solita La ¿no? aviento, yo nada más la aviento a la Ella solita se quita y se pone el traje de baño cuando... Y tú lo ves, digo, yo cuando llevo a mi hijo, pues sí te das cuenta, ¿no? O sea, todos como que aquí en México es como muy apapachador, muy todo eso. Sí es un tema también puede ser hasta cultural. Bueno, ¿no? Pero hasta, o sea, que sí, que no le estás permitiendo, ¿no? Tú ves a los niños cómo luego se desesperan de no poderse quitar el suéter, ¿no? O sea, bueno, si no toleras esa frustración, ¿no? Sí, imagínate las otras, ¿no? Pero permitiéndoles esa independencia, ¿no? O luego solitos se dan cuenta que si la hacen así, pues hasta tal vez hasta más fácil que tú, ¿no? O sea, que tú ayudándoles, ¿no? Claro. Entonces, cuando notas, a veces no te das cuenta hasta que lo ves, ¿no? Porque como papá tal vez los primeros 2 años o 3, o no sé si más por hasta los que les tocó en la pandemia, estás como ciego a las comparaciones, que ojo, no es que compares todo lo de tu hijo, porque no se trata de eso, pero sí te das cuenta de, oye, pues me doy cuenta que él sí lo puede hacer solito, ¿no? O de yo a los 6 años sigue con rueditas en la bici, ¿no? Que bueno, igual es porque es la primera vez que lo haces, pero ves niños que desde los 2 años ya están ahí en duro y dale, ¿no? Porque pues se les permitió eso, ¿no? Y que tú tal vez sin querer lo fuiste bloqueando todo este tiempo. Entonces, digo, la más fácil creo que sea, aparte de hacer tu lista, ¿no? Literalmente todo, ¿no? O sea, pues casi de hacer tu review del día, bitácora, ¿no? Tu bitácora bueno, igual y en la mañana antes de que yo les hago lunch, bueno, pues igual ellos pueden participar hasta en el lunch, ¿no? O sea, como de igual y no hacerlo, pero sí decir, oye, pues sí quiero fruta, pero pues quiero esto, ¿no? Claro, y mira, yo tengo 3 reglas de la sobreprotección de las que siempre hablo constantemente, y la primera es prácticamente lo que acabas de decir, ¿no? Yo siempre digo, no hagamos por nuestros hijos algo que ellos pueden hacer
por sí mismos. Incluso no es mía, esa se la robé a mi amigo Tacho, que ya ha estado también en el podcast, y es exactamente eso, ¿no? Con criterio, como tú dices, sabemos que tu hijo de 4 o 5 años no puede hacer el desayuno. Ahí no entra, pero sí se puede poner el suéter, sí se puede lavar los dientes, ¿no? Claro. O sea, estas pequeñas actividades, sobre todo creo que las labores domésticas juegan un rol fundamental. Ahí es como que le empiezas a enseñar a los niños a ser autosuficientes. Pero si tú le recoges los calcetines, le recoges el plato, El juguete. el juguete, o incluso hay otra que también me pasa mucho, que les damos de comer solo lo que a ellos les gusta, ¿no? O a veces parece que en casa hay un restaurante y ellos escogen su menú y solo los chicharitos, bueno, solo 2 chicharitos, o los chicharitos no. Y les hacemos mucho daño, ¿no? Tenemos que enseñarles que hay veces que el mundo no se puede adaptar a ti, tú te tienes que adaptar al mundo, y en la alimentación es una señal clara de esto, ¿no crees? Sí, a ver, lo padre de entre más chiquitos lo haces, es más fácil. Como alguien me lo dijo y ya lo viví yo también, después ya opina, ¿no? Ya te dicen, no, o ya emiten un juicio de eres el malo porque no, oye, espérate, ¿no? Pero entre más chiquito puedas hacer esto, ¿no? Digo, habrá cosas que tal vez sí, definitivamente igual y no están para su paladar porque pues, cada quien lo va como descubriendo. Pero pues si hasta los 6 años quieres meter una verdura, pues ya te perdiste. Exactamente. O si dices, es que sí lo hacía cuando era bebé, pero pues ya después, pues para no pelear, ¿no? Porque prácticamente el 99% de los problemas que pasan con nuestros hijos es por comodidad nuestra. Por evitarnos la bronca. Por evitarnos la bronca, ¿no? Desde, no, pues es que sí le di la mamila para dormir porque pues así es más fácil, ¿no? Porque si no llora, ¿no? Bueno, pues, o sea, todos esos detallitos. Y como bien decías esto hace unos minutos, luego te sorprendes de lo que sí son capaces, ¿no? Y una frase que no la había puesto con niños, pero también aplica, que alguien había visto unos videos de animales haciendo como cosas relativamente extraordinarias, pero decía, cuando ves que el humano se sorprende de lo que el animal es capaz, te habla más de la persona que de los animales, ¿no? Y lo mismo con nuestros hijos, ¿no? O sea, digo, no es por compararlos con eso, pero que habla más de tu, tal vez, ignorancia, ¿no? O de lo poco que lo crees capaz, ¿no? De lo que lo tienes subestimado, que de lo que ellos pueden, pues, salir adelante, ¿no? Claro. Oye, ya hace ratito lo dijiste, pero ¿qué opinas de los papás que les hacen la tarea a los niños, no? De repente llegan los niños y ganan la feria de ciencias y es algo hecho, o sea, casi los papás contratan a un ingeniero para hacerles las maquetas. Sí. Y el niño termina teniendo un resultado sin un proceso. Y es una lección terrible. Sí, por supuesto. Y digo, la maqueta, la tarea, el concurso de las Catrinas, o sea, digo, hay un sinfín de cosas, ¿no? Que la bici súper decorada para el día de la primavera, ¿no? Tuneada. Y la mentalidad, ¿no? No te enfoques en el ganador, enfócate en divertirte, ¿no? O sea, como cuando te dicen en un deporte, el simple hecho que lo estés jugando ya. Claro, y que el niño pueda tener su proceso. Claro. Porque yo siempre digo, yo prefiero que mi hija saque su 0 que mi 10. Total, ¿no? Y porque el día de mañana es real, no vamos a poder estar en todos los escenarios, ¿no? No podemos cuidar todas las conversaciones que tienen, o sea, es imposible, ¿no? No puedes manejar el matrimonio de tu hijo, o sea, No. va a haber puntos en que ya tu trabajo como papá ya se acaba, ¿no? Exacto. O evoluciona y ya requiere cierta distancia y ya no puedes estarle resolviendo la vida. Claro. Y digo, ya hablando utópicamente, pero pues que así eso es hacia lo que tiende este podcast también es por qué queremos ser superpapás o por qué queremos criar mejor a nuestros hijos, porque ellos también eventualmente van a ser papás y porque pues todo eso va hacia una mayor sociedad, ¿no? Digo, parece utópico decir, pero eso es, digo, un insight así que a mí me cayó cuando nació mi hija, ¿no? O sea, lo primero que literalmente en cuanto la abracé, me entró un flashback así de tus clases de piano, toda esa educación que recibiste, que aprendiste casi un tercer idioma y te quedaste, lo que sea, todo eso era tal vez para ti, ¿no? Y ahora es para la generación que sigue.
Claro, ¿no? cuando educas a tus hijos, también estás educando a tus nietos. Exactamente, ¿no? Y a la sociedad, como dicen, esos microcambios, ¿no? Pues vas de núcleos, ¿no? Ujú. De sistemas pequeños Sí, hacia lo global, ¿no? Y que así como el día de hoy, gracias a Dios, es súper aceptado que diario a sus hijos les digan te amo, pero tú lo escuchas de abuelos, ¿no? Que te dicen, no, pues a mi papá creo que nunca me lo dijo, jamás, ¿no? jamás, ¿no? O me lo dijo hasta En su lecho de muerte. Sí, ¿no? Y dices como de, pues qué duro, ¿no? Sí. ¿No? Que digo, también eso conllevó algunas otras formas de desarrollar, ¿no? Y tampoco es permitir todo, pero, Pero lo pero vemos plasmado en la sociedad. Creo que nuestra sí, generación y unas generaciones arriba tienen mucho esa carencia emocional y afectiva. ujú, Porque el trato era muy diferente en esas épocas, cuando ellos fueron niños. claro. Ojo, no está peleado el decir soy estricto y ser amoroso, no son No son enemigos, no no son son enemigos, al revés, incompatibles. son muy compatibles, ¿no? Y digo, esta frase no aplica, pero a mí me decían luego, Ujú. porque te quiero te pego y afortunadamente no me pegaron, ¿no? Pero tenía, o sea, bueno, si nos vamos como adentro es como de, oye, pues, o sea, porque te quiero, te pongo límites, porque te quiero, Te te corrijo. dejo que te estires por el juguete, te dejo Exacto. que o sea, digo, lo decías también tú, es lo natural, ¿no? Que salgamos adelante, que busquemos nuestras soluciones y por eso los bebés gatean, por eso después caminan, ¿no? Ujú. Porque es como ese paso de adiós, ¿no? O sea, como, bueno, no, en el sentido de ya puedo, o sea, de ya estoy logrando hacer esto y es cuando como por primera vez empiezan a alejar de nosotros, por decirlo de una manera muy simbólica, Ujú. porque pues antes todo, hasta los 8 digo, depende de cada niño, pero pues están aquí, ¿no? O gateando aquí nada más, o empezando pero una vez que logran eso, pues ya empiezan a explorar, ¿no? Empiezan a descubrir y pues nunca sabes, ¿no? Que se puede desarrollar cuando se los permites, ¿no? Claro, y amar y ser duro, ser estricto, ser disciplinado, poner límites, no son incompatibles, pero amar a tus hijos y sobreprotegerlos de manera extrema, eso sí son incompatibles, ¿no? Hay Sí, que sí, sí. demostrarle a nuestros hijos ese amor a través de la confianza. Confiar en que ellos van a poder salir adelante, que si nosotros somos sabios y les ponemos las pruebas correctas, como dices tú, muy importante, siempre con criterio, siempre no en exceso, no siempre Ujú. cuidar que sean pruebas acorde a sus posibilidades, a su edad, a su contexto, ¿no? A veces los hijos también tienen altibajos, de repente hay etapas de más pruebas y debe de haber también etapas de menos pruebas, pero no podemos llegar al extremo de hacerles todo, ¿no? Claro. Oye, a ver, te tengo otra, la segunda regla de la sobreprotección, primo, a ver tú qué piensas. Nunca pedir un trato preferencial para ellos. Bueno, por supuesto, ¿no? Buenísima, ¿no? Buenísimo, sí, sí, sí. O sea, no son nadie, ¿no? Ni nosotros tampoco. Nadie Sí. se merece nada por ser. Solo son especiales para nosotros como papás. Exactamente, ¿no? Y aún así, eh, digo, lo que vas a comunicar es yo te amo, ¿no? Y tal vez esta persona te quiere, ¿no? O te estima, pero no por eso, o sea, no tienes por qué merecer algo más de lo que no te has ganado, Claro, ¿no? no podemos pedirle a la Miss, oye, súbelo a 6, o al entrenador, oye, por favor, mételo en el partido, que tírele el penal, ¿no? O sea, Hazlo sentir bien, ¿no? hazlo sentir bien, o sea, tenemos que entender que pedir un trato preferencial para ellos, a quien más daño le haces a nuestros hijos. Sí, Y a a ellos veces es mismos. difícil, y sí es difícil, ¿no? Ver cómo nuestros hijos se tropiezan y lloran y se enfrentan a la adversidad, pero ellos en algún momento se darán cuenta que fue lo más bonito de la vida. Claro, y lo importante es cómo le das tú ese contexto como papá, ¿no? O sea, te puede pasar ¿Cómo haces en... ese acompañamiento? Exacto, Porque acuérdate el video de la osa. La sí, osa se avienta al agua con su a osito. esperar, ¿no? Y estar ahí nada más por sí pasa algo más Ujú, complicado, ¿no? Pero si no, bueno, ni modo, te abrazo, te apapacho y te digo, ¿sabes qué? Pues no salió, ¿no? ujú. Mañana lo volvemos a intentar. Pero puedes caer o en lo hago por ti o en el extremo de es No que me eres un interesa. incompetente, ¿no? Sí, No acábalo. puedes, ¿no? O sea, bueno, pues, ¿para qué le diste la jarrita chiquita para que se sirva si lo vas a regañar si se le cae, ¿no? Claro, O hay sea, que hacer como, énfasis en la importancia de ese acompañamiento emocional y en transmitirles esa fortaleza como papás. Si tu hijo no es, no, si tu hijo reprueba,
no puedes ser tú el primero en que pierda el control y Exacto. la fortaleza, ¿no? A nosotros nos pasó con una alumna que cada vez que se tenía un accidente, aunque fuera mínimo, le tocaba un regañón al grado que, imagínate, era de kinder, nos decía, por favor no le digan a mi papá que me caí porque traía el golpe tal vez en un lugar donde no era tan visible. Y es como Ajá. de, no, o sea, necesitamos decirle, ¿no? Y todo. Pero hasta ya nos daba pena y Sí, digo, no podemos no decirlo, pero sí dices, oye, pues es que el acompañamiento ahí claramente no está siendo, ese es el otro extremo. ¿no? O sea, ahí está el otro extremo de, oye, pues, permítele equivocarse, ¿no? O sea, Ujú. como no, que nunca le pase nada, entonces el niño va a llorar por todo, o va a llegar al punto donde ya no me importa, ¿no? O ya qué, ¿no? O No, sea, ya, o la niña ya no va a querer caminar, no va a querer salir de su casa por miedo a caer sin que la regañe, claro, ¿no? ¿no? Y la tercera regla es que no desafiemos a otras autoridades de nuestros hijos, ¿no? Nosotros como papás somos una autoridad, pero también mamá es una autoridad. En mi caso es mi estilo de ser, quizás no aplique para todos, pero los abuelos son una autoridad, Sí, los tíos, las tías son una autoridad. O sea, para mí sí el tema de esa jerarquía de edades rige mi familia. Pero también pasa en la escuela, la Miss, el ujú, profesor es una autoridad para nuestros hijos. Entonces cuando nosotros llegamos y vamos a quitarnos ya de la escuela, vamos a dejar en paz a ujú. la escuela, pero incluso hasta en el matrimonio pasa mucho, ¿no? Si mamá dice una cosa, yo la respeto. Y si yo digo una cosa, mamá la respeta. Muchas veces, mi esposa y yo tenemos un estilo muy, muy parecido, muy compatible, pero sí a veces diferimos y nos respetamos. No desafiamos esa autoridad y mucho menos enfrente de nuestras No, hijas. claro. Pero pasa mucho en el matrimonio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, digo, tal vez tú dices, oye, no, pues un chocolate no pasa nada, y la otra parte dice, no, pues es que sí, o tú no sabes que ya había habido otros chocolates de por Tú no medio, tienes ¿no? más contexto, No, ¿no? tú tal vez no tienes ese contexto, ¿no? Pero de los peores ejemplos que les puedes dar es ver cómo no hay esa compatibilidad o en esa No hay ese comunicación. trabajo en equipo. Exacto, ¿no? Porque entonces dice, ah, pues ya me la sé, ¿no? Ujú, Voy con mi abuelo que sí me la da, ¿no? O ujú. voy o papá sí me lo da, mamá no, o al revés, Le ¿no? lloro a uno y ya sé que el otro va a ceder, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, lejos de tener claro hacia dónde se mueven las cosas o el porqué o todo, pues empiezo a manipular, ¿no? O empiezo a darme cuenta que hay formas quizás no más maquiavélicas, por decirlo así, de conseguir lo que quiero, ¿no? Eh, o como los casos que pueden decir, oye, pues no me gustó, cámbiame de mí, ¿no? Sí, 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 sí. Algunas me pasó con mi hija que me decía Ujú. como de, es que y le digo, a ver, yo no estoy viendo nada que no sea ¿no? Porque también siempre les vas a comunicar esa confianza de te creo todo, Sí, pero pues y sabes también que puede pasar, pero puede si tú pasar, como pues son papá ves personas. que no es el caso, Exacto, ¿no? Entonces, pero dices, oye, porque, o sea, no es que te la estoy poniendo difícil, pero no tiene por qué ser de otra manera, o con los deportes, ¿no? No, ya no quiero andar en bici porque me caigo, ¿no? O sea, al revés, o sea, no es que te vaya a volver profesional, pero tienes que poder pasar este reto, ¿no? sí, vi el otro día en un post muy, muy interesante, decía, el 90% del abandono deportivo en los niños pasa en el camino de regreso a casa, en cómo los papás pueden lidiar con esos malos días, Sí. ¿no? Porque pues alguien lo molestó, perdieron la final, el entrenador lo regañó, pero son los papás los que son determinantes a la hora de ya sea contener a nuestros hijos emocionalmente y motivarlos a seguirse esforzando, o Ujú, decir, sí, hijo, tienes razón, esto se acabó, claro, ¿no? Pues bueno, ya para terminar, entender que pues este equipo de adultos, no todos los que estamos en esto, queremos lo mejor para los niños. Tenemos muy claro, creo que como generación de adultos, que el mayor tesoro que hay en este mundo son los niños y que todos debemos de ser un equipo. No debemos de estar desafiando la autoridad de mamá, no debemos de estar desafiando la autoridad del maestro, no debemos estar desafiando la autoridad de la directora, o sea, de tránsito. de tránsito, o sea, entender que todos tenemos que hacer un equipo, ¿no? Por el bien de los niños. Claro, y el ejemplo recae en nosotros al final, ¿no? Digo, si también te ven a ti en esa posición, es como de, ah, pues yo también puedo, ¿no? Exactamente. Y como bien lo dices, pues bueno, pensando en ellos que son el futuro, ¿no?
no solo el futuro de la sociedad en la parte laboral, sino también familiar, y que ellos van a formar a la siguiente generación, como decías, al educar a mi hijo, estoy educando a mi nieto, pues permitirles equivocarse, enseñarles que equivocarse no es un problema, ¿no? Que siempre tenemos que buscar el, los medios, no los resultados, ¿no? Los procesos, ¿no? Y, y darle la perspectiva de que pues hay otra oportunidad, ¿no? Y que pueden lograr mucho más de lo que son, de lo que a veces los creemos capaces. Perfecto, primo. Pues muchísimas gracias por haber venido. No, al Nos contrario, vemos para gracias la a ti. tercera temporada. Claro que sí, gracias Juan Cuídate Carlos. mucho. Igual. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete, déjame un like, comenta y comparte. Para ver más de mi contenido exclusivo como talleres, recetarios, libros y coaching de paternidad, únete a mi comunidad de Superpapás en School o visita mi página web. Nos vemos pronto, Superpapás.